Las organizaciones que en un contexto de globalización ganan cada vez más peso, fueron interviniendo progresivamente en las políticas educativas nacionales, cuestionando así el papel de los actores históricos de la educación, el Estado y la sociedad civil. El programa PISA ilustra la influencia creciente de las organizaciones internacionales en las políticas educativas. Es difícil dar una definición sencilla de las organizaciones internacionales en la medida en que existe una pluralidad de ellas. Deberíamos más bien hablar de organizaciones intergubernamentales, puesto que en su mayoría son el producto de una asociación voluntaria de estados. Estas organizaciones están dotadas de una administración permanente que coordina sus recursos y acciones con el fin de alcanzar objetivos comunes. El término organización internacional tradicionalmente remite al sistema de las Naciones Unidas, dentro del cual las instituciones especializadas en educación son la UNESCO y la UNICEF. Paralelamente, existen otros dos tipos de organizaciones internacionales que tienen un peso importante en el sector educativo, como por ejemplo el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, cada una de estas organizaciones tiene su propia historia y por lo tanto su propia visión de la educación. La globalización tiene dimensiones políticas, económicas, sociales. Los organismos influyen de manera determinada en la educación global sobre las tendencias en el ámbito educativo. A continuación, evaluaremos cómo 4 organizaciones intervienen e influencian las políticas públicas a nivel global en el ámbito educativo. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fueron propulsados al primer plano de la escena educativa en los países del sur, interviniendo ante todo en el saneamiento de las finanzas públicas de numerosos países con programas de ajuste estructural. Algunos estados del sur se vieron incapaces de financiar sus políticas públicas a través de las presiones ejercidas sobre las finanzas públicas. Al mismo tiempo, el Banco Mundial empezó a implicarse de manera cada vez más visible a través de la financiación de proyectos en distintos sectores de la educación, en particular la forma profesional, más recientemente a partir de la conferencia de Yomtien en el 90. Esta misma organización se ha esforzado en promover la alfabetización y el acceso a la educación básica en los países del sur. La conferencia de Dakar en el 2000 intensificó y reforzó el lugar del Banco Mundial en la orientación de las políticas educativas internacionales. El cambio de liderazgo entre la UNESCO y el Banco Mundial no pasó desapercibido en el ámbito de la educación en la medida en que ambas instituciones tenían, originalmente, visiones muy alejadas entre sí. La UNESCO tenía una visión humanista de la educación que el informe UNESCO del 96, La educación encierra un tesoro, ilustra bastante bien. En este documento la educación remite a 4 pilares: aprender a conocer, valorización de los conocimientos, a hacer competencias, a hacer creatividad, realización, a vivir juntos, cohesión social. El Banco Mundial, por su parte, tiene una visión más instrumental. La educación debe permitir integrar a los individuos a la economía local o global del mercado. Si tuviéramos que retomar uno de los pilares anteriormente citados, diríamos que para esta organización lo más importante es aprender a hacer. Las prioridades por las que aboga el Banco Mundial son diversas. Podemos, sin embargo, quedarnos con estas 3 principales: dedicar la mitad de los gastos públicos a la educación básica, aumentar la participación del sector privado en la educación, especialmente a los niveles secundaria y superior, lo que permitirá, según el Banco Mundial, reducir la presión sobre las finanzas públicas al movilizar a algunas familias para que se hagan cargo de los gastos de escolaridad. Y C, descentralizar la gestión de la educación, dar prioridad al aprendizaje de conocimientos y de competencias directamente utilizables en el sector productivo y reformar los currículos escolares. Organización de Cooperación de Desarrollo Económico.
Fundada en 1961 en acuerdo con Canadá y Estados Unidos, actualmente agrupa 36 países miembros. Su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas, el crecimiento económico de los miembros y no miembros, al igual que la expansión de los negocios mundiales y multilaterales. Esta organización interviene de forma cooperativa con los otros miembros de la organización, que pueden trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes, donde analizan y comparan datos para realizar pronósticos de tendencias y fijan estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas en las políticas públicas. Su influencia en nuestro país cuestiona el papel de los actores de la educación, de Estado y sociedad civil. Intervienen en la solución de los problemas concernientes a la educación. La organización propone la diversificación de las fuentes de financiamiento en el nivel terciario. No otorga financiamiento para el desarrollo de ningún proyecto, sino que desarrollan actividades con miembros de los gobiernos de una forma multidisciplinaria, congruente con ampliación de políticas. Este organismo recomienda impulsar la educación superior creando carreras diseñadas a medida de las empresas, fomentando un modelo educativo donde se fomente la capacidad de responder a las necesidades de cada rubro empresarial. La participación en la OCDE ha permitido a México aprovechar al máximo las experiencias de otros países y a la vez dar a conocer mejor la economía mexicana ante los demás países miembros. Asimismo, México ha servido como fuente de comunicación entre los países industrializados y los países en desarrollo, sobre todo en la región latinoamericana. El Banco Interamericano de Desarrollo fue creado en 1959 en Washington para mejorar la calidad de vida en América Latina y el Caribe, a través de la salud, educación, la infraestructura, con apoyo financiero a los países que trabajan para reducir la pobreza y desigualdad. Ofrecen préstamos, donaciones y asistencia técnica, realizan investigaciones y mantienen el compromiso con la consecuencia de resultados medibles y transparencia en estados de rendición de cuentas. Su objetivo primordial es financiar preferentemente proyectos de desarrollo a instituciones educativas, superior básica, programas de educación destinados a quienes tienen acceso oportuno a educación normal y financiamiento de la educación a nivel primario y secundario. En México solo hay 2 instituciones que se benefician con préstamos de esta institución, la Universidad Autónoma de Chipingo y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Esto fue en 1996. Actualmente su influencia en nuestro país consiste en el impulso al desarrollo productivo, social y territorial, para el aumento potencial del crecimiento de la economía. El BID apoya al país en las siguientes áreas: gestión pública, sistema financiero, mercados laborales, competitividad empresarial, protección social, salud, desarrollo urbano, desarrollo rural y cambio climático. Fortalecimiento de los estudios, impulso de la ciencia y la tecnología, y aunque su influencia no ha generado resultados satisfactorios, esta organización sigue trabajando determinadamente en las políticas para los países en desarrollo.